Hola, hola, mi nombre es Alejandro Mariángel, soy violonchelista, profesor y director artístico de la Escuela de Cuerdas Frotadas de la Corporación Cultural de Osorno. Para continuar con nuestras cápsulas educativas, hoy quisiera hablarles sobre los colores en música. Más de alguna vez, con amigos músicos seguramente, hemos escuchado la palabra colores y trataremos de dar alguna respuesta, aunque sí es un concepto bastante abstracto. Cuando se habla de color de do mayor, color de re menor, etc., siempre se atribuye alguna relación anímica. Por ejemplo, colores oscuros también los vemos en la pintura. El concepto color para las artes, para lo que es música, va de la mano con el concepto de tonalidad, que es mucho más cercano y transversal o transdisciplinar, o por así decirlo, a lo que son también las artes visuales. El tono, un tono claro, un tono oscuro, un tono opaco, también lo podemos ocupar en música. ¿Y de qué manera este concepto, el color, el tono, ha influido en los compositores al realizar sus obras? Muchos de los estudios, y también es una creencia personal, tiene que ver con la tradición. Si tomamos Occidente, la tradición occidental es bastante clara en el uso de los colores, especialmente a partir de la creación de las notas, alrededor del año 1100, por ahí el siglo XI, donde un monje, Guido d'Arezzo, fue el primero en darle nombre a las notas, las que conocemos ahora, que son do, re, mi, fa, sol, la, si. Y las crea a través de un himno de los cantos gregorianos del periodo. Con la única diferencia que la nota do en ese periodo se llamaba ut, que fue cambiada posteriormente porque era mucho más fácil para cantar. No hay una relación directa entre el nombre de las notas y su significado espiritual. Por ejemplo, cuando hablamos de re, no es que se hable de un rey o de sol mayor para decir la luminosidad del sol, aunque si a futuro hay una relación estrecha entre el sol mayor y la luminosidad, pero por fortuna más que nada. Siempre que hablamos de los colores es una relación bastante abstracta, ya que es muy personal, ¿no? Pero la tradición hace que esa personalidad, con el transcurso de los años, especialmente de siglos y siglos, hablamos prácticamente de 900 años atrás, donde empezamos a ocupar ya estructuras de este tipo, y aún anteriormente con los griegos, que empezaron a denominar y a darle estados de ánimo a lo que eran los modos. Antes de tener la escala como que la conocemos y los tonos como conocemos, existían los modos musicales que ya se ocupaban en la antigua Grecia. De hecho, hay estudios de Pitágoras, que son matemáticos sobre todo, y sobre todo de Platón, que habla por primera vez de los modos, de la relación anímica que tenemos con ellos, el modo fringio, los cupos, los oscuros, los alegres. Van en estrecha relación lo que después vamos a encontrar con lo que son las tonalidades o los colores tonales. Para tener como una idea base, la tradición es súper importante en la composición, lo vemos también por una traducción europea sobre todo, de cómo los compositores, los grandes nombres, siempre se basan en antiguos para poder crear sus obras. Y esta relación es bastante fuerte a partir del periodo barroco, que ya lo hemos conversado, son como las bases armónicas y estructurales que después se perfeccionan en el clasicismo y a posteriores en el romanticismo se llevan hasta su máximo uso, en que ya no había más posibilidad de creación y por lo tanto encontramos este personaje Arnold Schoenberg que tiene por una necesidad mucho mayor que sea personal, sino una necesidad de lenguaje, que cambiar el sistema en sí. Eso va a significar la destrucción o el cambio de visión sobre lo que es la tonalidad y las estructuras tonales. Recordamos, las estructuras tonales son estructuras jerárquicas, en la cual cuando hablamos de tono tenemos, por ejemplo, el tono de do mayor. Nos basamos en una nota, pero la nota jerárquica de todo un universo de notas, donde el do mayor va a ser el sol, por ejemplo, de nuestro sistema solar, y los planetas van a ser el resto de las otras tonalidades donde en una mayor o menor fuerza vamos a interactuar. Para hacerles un ejemplo mucho más práctico, voy a ocupar siempre, como violonchelista,
nuestras grandísimas suites de Bach y cómo en relación a eso Bach usa los tonos y los colores musicales. Dentro de la estructura de su suite hay una relación de conocimiento del instrumento que es técnico, pero también de un uso de los mismos colores, de las mismas tonalidades, de qué forma presento, todo en el arco de las 6 suites. La primera suite está escrita en sol mayor. Sol mayor en el periodo, como ya lo dije anteriormente, se relaciona a una tonalidad lumínica, luminosa, alegre, sí, pero sobre todo más espiritual, luminosidad de espíritu, lo que de un punto de vista se siente esta abertura, este campo enorme, ¿no? Si recuerdan cómo suena. Sol mayor. Los usos de las tonalidades también tienen que ver con un poco la evolución de los instrumentos. En principio, vamos a encontrar tonalidades más simples, armónicamente más cercanas. Uno, por la necesidad de los instrumentos de ocupar sonidos simples, naturales, como son las cuerdas al aire. Esto hace que haya una gran rebombanza, por así decir, sonora, donde el instrumento suena solo y los armónicos se pueden activar solos. Por ejemplo, lo trataré de hacer en otra tonalidad, que es mucho más complicada, mucho más sin esta ayuda natural del instrumento, y la diferencia es notoria desde el punto de vista de los armónicos. Mucho más seca, mucho más difícil de controlar. Sol mayor quedará para la historia con una sonoridad lumínica, luminosa. Lo vamos a encontrar en Beethoven, etc. Debussy es uno de los personajes importantes que aborda el tema ya en el periodo del 900, Stravinsky y por supuesto Schoenberg. Cuando continuamos con la evolución de la suite, nos vamos a re menor, la segunda suite. Re menor siempre se ha caracterizado por una luminosidad, un color mucho más oscuro. Es fácil entender la diferencia entre mayor y menor, es bastante directa cuando uno encuentra una tonalidad mayor y una tonalidad menor mucho más oscura, personal. Pero aún así hay diferencias y por supuesto la tradición hace que uno los entienda en cierta manera. Re menor es una tonalidad muy personal, es de una oscuridad, por así decir, interna. No es una oscuridad de presentar, de demostrar mi enojo al mundo, sino es mucho más personal e introspectiva. Por ejemplo, el preludio de la segunda suite. No es una música que puedo decir que la quiero que el mundo la escuche como para enviársela a todo el mundo, es súper interna. Esto también tiene relación cuando nosotros como intérpretes tenemos que analizar una manera interpretativa. Me gusta hacer la relación con mis estudiantes cuando les digo, bueno, toquen tal obra y cambien el estado de ánimo. Por ejemplo, no se puede tocar una obra feliz en manera triste, no podría tocar el principio de la primera suite luminosa en manera así como si estoy sufriendo.
sería totalmente antinatural, pero también antinatural para la forma de la interpretación. Por lo tanto, es muy importante tener claro cuáles son los colores que entendemos y de qué manera nos transformamos en una relación anímica, una relación personal de experiencias de vida. Continuamos con nuestra tercera suite y nos vamos a Do mayor. Do mayor en el periodo clásico, en el periodo barroco y hasta en el romántico, se usa especialmente para tonalidades o composiciones de carácter elegante, muy amplio. Do mayor, al ser la más básica, la más centrada de las tonalidades en nuestro arco de quinta, es por así llamarla un espacio infinito de posibilidades. Y a través de la música uno se puede dar cuenta del tipo de usos que le da. Bach en este modo ocupó la escala de Do mayor en su presentación para presentar este espacio casi infinito. Presentación. En todo este principio prácticamente jugué con la presentación de Do mayor, su quinta, Sol y Do mayor. Los usos importantes que le dan los compositores tienen directa relación al uso de las tonalidades. Su cuarta suite, el preludio, en mi bemol mayor, nos lleva a una tonalidad mucho más compleja, una tonalidad que se va del uso natural que tenemos de los instrumentos de cuerda, de las cuerdas al aire, por ejemplo. Y mi bemol mayor tiene otra relación que es bastante importante. Se relaciona por supuesto, a Do menor y en ese caso a Do mayor. Por lo tanto, tiene un concepto de infinito también dentro de sí, o de espacio abierto. El modo en que lo ocupa Bach es muy interesante al ocupar grandes espacios entre las notas. El espacio abierto. Mientras mayor distancia, más posibilidades de entender esta idea de espacio. En el futuro vamos a encontrar relaciones similares en la música contemporánea, pero con los cambios tonales, con la destrucción de la tonalidad en sí. Continuando con nuestra quinta suite, nos vamos a otra tonalidad que es muy similar, que es Do menor. Do menor es una de las tonalidades más oscuras y lo vamos a ver en muchas obras, lo vamos a ver en Beethoven, en Chopin, Marcha Fúnebre, Séptima Sinfonía en Beethoven, y se relaciona directamente a la Marcha Fúnebre. No porque, bueno, tiene que ver con la tradición, por supuesto, de los grandes y especialmente en Bach, después lo van a empezar a ocupar el resto, pero tiene que ver con una interioridad muy personal. Como Re menor hablamos que es súper interna, casi depresiva de un punto de vista. Do menor tiene que ver con esta idea del infinito, es oscura, interna, pero a la vez también tiene que ver con esta espacialidad mucho mayor y tiene que ver también con el uso de las cuerdas al aire del instrumento. Para terminar, llegamos a nuestra última suite, el cierre del ciclo. Y la tonalidad que ocupará Bach será la tonalidad de Re mayor. Re mayor en el periodo es la tonalidad más luminosa. Luminosa desde el punto de vista de efervescencia, de
jovialidad, felicidad, por así decirlo. Si lo vemos en la tradición, el mayor de los, ¿cómo se llama? La punta de la pirámide de la composición, de los grandes compositores, ocupa Re mayor para sus obras más felices. De hecho, la novena de Beethoven está escrita en esta tonalidad y no por casualidad. De hecho, también Bach la va a ocupar en su sexta, en el preludio, más allá de un preludio, la transforma directamente casi en una danza, con su rítmica constante y de felicidad, una felicidad que no es personal, no es para pocos, sino es para todo el mundo, lo mismo que el himno de la felicidad de Beethoven. La felicidad en Bach. Espero que les haya gustado. Es un concepto complicado, pero espero que haya sido un poco más clarificante cuando escuchen a un músico, sobre todo un clásico, hablar de colores en música. Gracias, que estén bien.